Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, ustedes lo que se refieren es una gacetilla, un adelanto, digamos, del final de un estudio que se llevó a cabo en el hospital italiano, lo condujo el hospital italiano, el doctor Belloso, y en otros hospitales más. Lo interesante de ese estudio es que fue el primero que se hizo en el país con un grupo control. Eso quiere decir que le daban a algunos pacientes plasma de convaleciente, o sea que, Mm, no sé si todo el mundo entiende lo que es el plasma. El plasma es una parte de la sangre que no tiene los glóbulos, no tiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, se separa. Entonces el líquido de la sangre que no tiene los glóbulos rojos ni blancos es el plasma. Entonces, ese plasma contiene anticuerpos, que son una de las defensas contra las infecciones, inclusive otras enfermedades. Entonces se pensaba que usando anticuerpos en una cantidad importante, porque se selecciona el plasma con mucha cantidad de anticuerpos, no es que todas las personas que tuvieron coronavirus desarrollan mucha cantidad, algunos pocas, algunos no desarrollan. Entonces se selecciona ese plasma con muchos anticuerpos y se le pasaba a los pacientes. En el estudio a la mitad se le pasaba plasma y a la otra mitad se le pasaba un placebo, o sea, algo que parece plasma pero no es algo, una sustancia inerte. Entonces eso es muy interesante porque eso permite comparar, a ver cómo les fue a los que le dieron un tratamiento versus a los que no le dieron. Y en este mm. estudio no se demostró en la Gacetilla, que es un adelanto, no se publicó el trabajo todavía, no salió, pero en el adelanto la conclusión fue que el plasma no fue efectivo para curar a las personas con coronavirus o que hicieran una enfermedad más leve o que le hicieran más corta, o sea que fue lo mismo para los dos Mm. grupos. Pero tiene un detalle, que se lo dieron a pacientes en general que estaban graves, o sea que en un periodo avanzado del cuadro, de la enfermedad. Mm. Después de esto salió una recomendación de Nación que si alguien va a usar plasma, porque también hay una recolección de datos desde el Ministerio de Salud de Nación para ver qué le pasa a las personas que le dieron plasma. Lo que pasa es que ese no es en realidad un estudio, esa recolección de datos no tiene grupo comparador, o sea que no se puede saber qué pasa con otro que no le dan, no hay una comparación real. Entonces, lo que se recomienda es, en todo caso, si se debe usar plasma, que se use en los primeros días de la infección. O sea que cuando las personas todavía no desarrollaron sus propios anticuerpos, darle anticuerpos de convaleciente de otra persona concentrados a ver si puede frenar el desarrollo de la enfermedad, que progrese la enfermedad. El problema es que la mayoría de los pacientes en los primeros días, primero que no llegan a la consulta tan rápido, ya sea porque no consultan ellos o porque hay una demora en el diagnóstico, entonces es difícil hacer eso en la práctica. La Gacetilla informa esto, hay otros estudios de otros países que dicen que el plasma sirve, que puede acortar el periodo de internación o disminuir la cantidad de pacientes que se ponen graves, y bueno, hay otros que también confirman el estudio nacional a donde el plasma no dio resultado. Así que por Ah, ahora puede el ser. uso del plasma parece que estaría restringido a pacientes en estadios tempranos de la enfermedad, si es que uno los puede llegar a diagnosticar. De Ujú, cualquier claro, manera, el a eso estudio que sea apuntaba del y a que tal italiano, vez puede ser que mm, que cada organismo sea diferente y que no todos reciban los diferentes tipos de tratamientos que se están aplicando de la misma manera. todos los organismos de por sí son diferentes, sí, sí, estoy seguro, pero por eso los estudios se hacen con mucha cantidad de personas, no se prueban poquitas personas, Ah, para que mm, disminuir la chance de error o desviaciones. Eso quiere decir que hay que demostrar estadísticamente los trabajos, esos son los que valen, por eso se jerarquiza tanto el estudio del hospital italiano, tiene varios requisitos para que los resultados mm, sean válidos, los estudios de investigación. Por ejemplo, que hay un grupo control versus el grupo que se le da un tratamiento, el que sea, puede ser plasma, puede ser un remedio, el tratamiento que se use. Idealmente tiene que tener un grupo comparador control que no reciba el mismo tratamiento. Y la otra cosa importante es que este estudio es lo que nosotros decimos doble ciego. Eso quiere decir que el paciente no sabe si le están dando plasma o placebo y el que hace el estudio tampoco. Lo conoce una tercera persona que es la que analiza los datos para evitar cualquier tipo de observación subjetiva, porque
Normalmente cuando se ensaya un tratamiento, el que lo ensaya tiene la esperanza de que funcione. Entonces, en una de esas puede ver un poquito mejor la situación y eso es totalmente subjetivo. Por eso el análisis lo hace otra persona y nosotros decimos, en términos médicos, que el paciente y el médico son ciegos, que no suena muy bien. Claro. Pero ese es el mecanismo que se prueban los tratamientos. La forma que se prueban internacionalmente, porque se trata de que los protocolos se ajusten a reglas internacionales, hay varias reglas, para que los resultados del estudio que sea puedan ser traspolables a otra población. En general se hacen estudios, cuando son estudios grandes, se hacen en distintos países, en distintas regiones, con distintos tipos de personas, por esto que me preguntabas vos, para despejar que en algunas personas puede hacer que funcione y en otras no. Entonces se prueban muchísima cantidad de personas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes aquí en Neuquén, en el Castro, en base al plasma de pacientes recuperados? Bueno, el hospital adhirió, y en muchos lugares, no solo en el hospital, a esta recolección de datos de Nación, con lo que se enteró todo el mundo, como decían, que fue en junio, creo, a donde, bueno, con la esperanza de que funcionara el plasma, se trataron algunos pacientes, pero no podemos sacar conclusiones, es muy subjetivo, porque no hay grupo comparador. Entonces en algunos parece que funciona, en otros no. En realidad se fue pinchando el globo desde que empezaron a pasar plasma. Los médicos de terapia le parece que verdaderamente no pueden decirlo. Así que, pero eso es muy subjetivo, por eso nos quedamos con el estudio que llevó adelante el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo otro estudio. Por ejemplo, el suero equino, la ivermectina, el ibuprofeno inhalado. A eso iba. Nosotros en el hospital ¿Qué nos puede estamos decir de eso? ¿Qué efecto puede tener? El suero equino es el mismo fundamento, es muy parecido, con la diferencia de que nosotros lo estamos haciendo en el hospital, ya llevamos varios pacientes, también es un estudio con grupo comparador con placebo, está bien hecho, digamos, a donde tanto como les decía antes el paciente y nosotros los investigadores somos ciegos, no sabemos si el paciente verdaderamente qué recibe, sino una tercera persona es la que sabe, en este caso el personal de farmacia es el que prepara la droga, y el análisis de datos se hace en otro lado. La diferencia con el suero equino es que artificialmente se fabrican anticuerpos a través de, bueno, no voy a profundizar tanto técnicamente, pero son los anticuerpos hechos artificialmente con suero de caballo, que digamos se le inyecta parte del coronavirus a los caballos para que los caballos fabriquen anticuerpos, con la ventaja de que los caballos fabrican mucha cantidad de anticuerpos y en mucho volumen, digamos. El donante de plasma de muchas personas que se testean se puede sacar una bolsita entre varios testeados. En cambio la producción es como si fuera industrial, entre comillas. Nosotros hasta ahora lo ensayamos en varios pacientes y no lo mismo, no puedo decir subjetivamente qué me parece hasta ver el análisis de datos. Lo que se estudia es también la seguridad, ver que no un remedio nuevo, un tratamiento nuevo no haga mal, y hasta ahora no nos pasó. Lo que pasa es que no sabemos a qué paciente le dieron cada cosa, pero no hay ningún paciente que le haya hecho mal entre los primeros que estamos incluyendo. Y vamos a tratar lo mismo, ¿no? De dárselos dentro de los primeros días, porque ahí pudiera tener algún significado, algún resultado positivo. Pero bueno, esto va a tardar unos meses más. Probablemente en noviembre, probablemente en noviembre haya un análisis parcial de datos y ahí tengamos alguna respuesta. En noviembre, un análisis en cuanto al suero equino. En cuanto al que estamos haciendo en el hospital, que es el suero equino, que la investigadora principal es la doctora Iácono de mi servicio, así que tenemos información muy fresca y participamos varios. Cuando son estos estudios participan el servicio de clínica, el servicio de terapia intensiva, de farmacia, enfermería, mucha gente para ver si da resultado, y mucho trabajo verdaderamente para ver si da resultado. ¿Lo ven como prometedor, sí? Y se hace digamos, cuando se utiliza un medicamento, uno tiene la esperanza de que funcione, y se hace con una base teórica sobre otros trabajos anteriores. Lo del suero equino no hay mucha investigación en el mundo, lo que pasa es que
el laboratorio que fabrica los sueros antiospídicos, antipicadura de araña y otras cosas, hay un laboratorio importante en la Argentina que lo hace, y el fundamento es en base a otras sustancias parecidas. Digamos, no, es muy difícil que haya una idea genial de la nada. Siempre se basa en estudios previos similares. Claro. En cuanto a otros medicamentos que están ahora, digamos, si ustedes se acuerdan, ya hemos pasado por muchas de estas cosas, con la hidroxicloroquina, con los antirretrovirales para el HIV que servían contra el coronavirus, nosotros inclusive hemos usado, con otras sustancias. El fundamento de eso es que lo que se hace se prueba en un laboratorio, en una in vitro, en una tubo de ensayo, digamos, para la gente común, combinar el virus con algún medicamento X, que puede ser ivermectina, puede ser ibuprofeno, y se ve si el virus queda inhibido, si no crece. Entonces, bueno, en el laboratorio parece que esto da resultado, pero es muy, muy distinto a probarlo en un ser humano, a ver si funciona en un ser humano. De por sí, cuando empezó la pandemia, se probaron decenas, y no cientos de medicamentos en el laboratorio, y hasta ahora no tenemos uno que dé verdaderamente resultado, y uno que da algún resultado parcial, que es el Remdesivir, que en el país no tenemos. Claro. La situación en el Castro sigue siendo complicada, ¿no? El día a día sigue siendo complicado por el incremento de casos. Sí, en el hospital y en los otros hospitales, en las clínicas, todo el mundo está trabajando mucho con estos pacientes porque requieren un doble cuidado, no solo de tratar de mantenerlos bien hasta que se empiecen a recuperar solos. Se usa algún tratamiento que es un antiinflamatorio como la dexametasona, pero básicamente las personas se tienen que recuperar por sus propias defensas, y sostenerlos en el tiempo demanda un trabajo doble, por lo que decía, por atenderlos, pero aparte con el cuidado extremo de que no se enferme el personal, que no se infecte el personal. Entonces, la verdad que yo me saco el sombrero con todos los que están en las unidades COVID, en los servicios de terapia intensiva, de hospitales y clínicas, porque están trabajando, que es una forma impresionante. Yo la otra vez estuve todo un domingo mirando cómo trabaja, haciendo el protocolo de suero equino, mientras miraba cómo trabajaba el resto de las personas, y la verdad que no merecen aplausos, merecen aplauso, medalla y beso, porque se están matando trabajando. ¿Hasta cuándo se puede aguantar con este índice de casos, de 400 y pico por día y subiendo? Es que hasta, digamos, eso, no sé cómo estará hoy el porcentaje de camas ocupadas de respiradores, básicamente, eso es el punto crítico. Si se pueden respirar pacientes con respirador artificial, se alcanzan. Hasta ahora está complicado, es alto el nivel de ocupación, pero no sabemos si va a seguir subiendo, eso no sabemos, porque vieron que en varios lugares es distinto, las curvas son distintas, donde en algunos lugares ya pasaron, en otros recién empiezan, así que el famoso hasta cuándo es el pico, eso uno se da cuenta cuando empieza a bajar la cantidad de pacientes. Y hasta ahora no está bajando. Y eso no está cerca, no se ve que esté cerca el tema de que empiece a bajar la cantidad de casos. La cantidad de casos puede bajar de distintas formas. Puede bajar con medidas restrictivas como se hizo originalmente, puede bajar porque se infectó un número importante ya de la población, o sea que ya dejaron la enfermedad atrás mucha gente. Entonces, bueno, por ahora parece que uno no se vuelve a infectar por lo pronto en los primeros meses después de tener la infección. Como en Neuquén no sabemos el porcentaje de la población real que está infectado, porque sabemos solamente los casos que se diagnostican y se notifican, pero los casos leves o sintomáticos no los conocemos. Entonces no sabemos verdaderamente la cantidad de gente que ya se infectó. Si el porcentaje es alto, aunque no lo sepamos, uno especula que es bastante más de lo que queda registrado. En algún momento empiezan a caer los casos. Así que, pero ese porcentaje puede ser muy alto. Ayer estaba leyendo un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, a donde en algunos lugares ya se han alcanzado tasas de contagio muy altas, entonces los casos empiezan a caer, por ejemplo, empiezan a caer francamente, por ejemplo, en el estado de Amazonas, en Brasil, ya se infectó tanta gente que ahora la aparición de casos es más esporádica. Pero eso no es muy bueno porque
sabemos que de todas las personas que se infectan, a muchos les va muy mal. Así que Sí. Lo ideal sería que el aumento de contagio de la población sea progresivo para que no se saturen los sistemas. ¿Cómo están de insumos en el Castro, doctor? Aprovechamos para preguntarle. Eso la verdad que no sé, porque no es algo que yo maneje, no podría decir. Sé que faltan algunas drogas y que también faltan en el resto del país para adaptar a los pacientes al respirador, pero la verdad que no dar una precisión de eso no lo sé. Bien, bien. Doctor, le agradecemos el tiempo de haber hablado con nosotros. Sabemos que tiene ya que empezar a recibir gente, así que le agradecemos estos minutos. Se ha sido muy amable. Bueno, que les vaya bien, espero que haya quedado más o menos claro. Sí, 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 porque son temas complejos, ¿no? Estamos acostumbrados al o sirve o no sirve, y en realidad hay una amplia gama de cuestiones en el medio, que es lo que por ahí evitamos generalmente a la hora de hablar del tema, ¿no? Y eso no está muy bien. Y es difícil que sí, la gente en general quiere que le digan sí o no, nada más. Esto es bastante más complicado eso, digamos que para hablar más o menos claro esto lleva muchos años de estudio y de práctica para más o menos tratar de aclarar la situación. Acá en Neuquén no están últimamente en la facultad no se están recibiendo tantos médicos, o sea que esto va a ser cada vez más complicado. Necesitamos, digamos, fuera de la charla necesitamos que teniendo una facultad de medicina acá en la región que no se demore tanto en que se reciban los médicos, porque ahora nos damos cuenta que no es nada más que estudiar medicina. En algún momento necesitamos que tener médicos y que trabajen. Ahora la escasez no es tanto de insumos, sino en este momento de personal. Y tener un personal entrenado, ahora nos damos cuenta que, digamos, la educación es importante, no es solo para leer y escribir y sacar cuentas. Tener personal entrenado para esto lleva muchos años. Y ahora no se puede inventar la gente, y eso es uno de los cuellos de botella. Mira, tal cual. Muchas gracias, doctor, es muy amable. Bueno, buenas tardes, hasta luego.